Abran por favor en Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Versículos 1 al 3. Ya dijimos que estos estudios van a ser temáticos, doctrinales. Vamos a ver varios textos, pero quisiéramos de alguna manera elegir un texto al comienzo para guiar la conversación. La explicación dice, Efesios 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, veníamos explicando hace un momento cómo surgió toda esta discusión alrededor de cómo Dios salva a los pecadores, porque ese es el gran punto. ¿Cómo hace Dios para salvar a los pecadores? ¿Dios nos salva aparte de nuestros esfuerzos o Dios nos salva con la colaboración de nuestros esfuerzos? Ese es el gran punto. Y vamos ahora a ir viendo cada uno de estos puntos, de estos asuntos que se han presentado, y en el orden en que así se estudian o se presentan, comenzando por la depravación total del hombre. Lo que todos sabemos que la caída de Adán y Eva nos afectó a los seres humanos, la Biblia dice que sí. Romanos capítulo 5 dice que por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado también entró la muerte. O sea, Romanos 5 claramente nos explica, 5:12, que el pecado de Adán se extendió a toda la raza humana. Todos somos pecadores, todos nacemos pecadores. Ningún sistema niega eso de estos dos que hemos considerado. El gran punto es determinar qué tanto nos afecta el pecado a los seres humanos. Eso es lo que está en cuestión acá. Ha llegado al punto de afectarnos que no podemos hacer nada para buscar a Dios, no podemos hacer nada para recibir la salvación si Dios no nos da todo, o nos ha afectado solamente en parte de tal manera que todavía conservamos los seres humanos cierta capacidad para responder naturalmente de parte nuestra a la oferta del Evangelio. Eso es lo que tenemos que discutir, lo que tenemos que ver en la Biblia, si sí tenemos la capacidad, todos los seres humanos, de responder a Dios o no la tenemos. Estamos tan arruinados por el pecado que necesitamos que Dios intervenga sobrenaturalmente para salvarnos. Eso es el punto, ¿verdad? La discusión a eso se limita. Yo decía que antes que Calvino, la verdad, Calvino y Arminio ni se conocieron. No fueron contemporáneos. Como yo dije, Arminio murió 50 años después que murió Calvino. O sea, y vivían en otro lado. Nunca discutieron uno con el otro. Antes que ellos existieran, mucho antes, 1000 años antes, un poco más de 1000 años antes, ya había surgido una discusión muy grande, sobre todo a partir de un monje británico llamado Pelagio. Pelagio dijo que la caída de Adán en el pecado solo afectó a Adán, en un sentido. Nos afecta a nosotros en que es un mal ejemplo y nada más. Pelagio enseñaba que todos los seres humanos cuando nacen igual de como había nacido Adán antes de caer en pecado. De manera que todos tenemos la capacidad de seguir a Dios, de obedecer a Dios. El énfasis de Pelagio fue lo que se llama el libre albedrío, la libertad. Cada ser humano hace lo que quiere. No está de ninguna manera condicionado por ningún efecto de pecado ni de nada, según Pelagio. La voluntad del hombre es completamente libre, ese fue su énfasis.
Bueno, contemporáneo de Pelagio fue Agustín. Agustín enfatizó exactamente lo contrario y también tuvieron una tremenda discusión uno con el otro. Y Agustín, si ustedes pueden leer algo, yo recomiendo leer su libro Confesiones, que es una autobiografía de Agustín. Las primeras 200 páginas son preciosas, después más o menos. Tiene 400 páginas el libro, la mitad habla de su vida. Después, en la segunda mitad, él empieza a interpretar la Biblia y no lo hace muy bien. Lo pueden ver ustedes. Pero Agustín, lo que hace en ese libro y en otros que él ha escrito, escribió mucho. Algunos creen que aparte del apóstol Pablo, el gran teólogo de toda la historia del cristianismo es Agustín. Una mente brillante. Bueno, pero él enfatizó la gracia de Dios. Él enfatizó mucho de cómo la caída del hombre nos afectó a tal punto que necesitamos que Dios intervenga completamente. Y ahí empezaron a discutir Agustín y Pelagio. Al final, la iglesia de aquella época, estamos hablando en el siglo V, año 400 después de Cristo más o menos, declaró a Pelagio un hereje. Se condenaron a Pelagio como hereje. Se abandonó la idea pelagiana, así se dice, de que la caída del hombre no nos afectó tanto. Bueno, pero pronto surgió una doctrina que se llama al día de hoy semipelagianismo, que es lo que acepta la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es semipelagiana. ¿Qué significa eso? Bueno, se van a reír ahora con lo que digo, pero es una coincidencia. Todo esto surge ahora de otro monje llamado Casiano. Es una coincidencia nada más. Casiano agarró las ideas de Pelagio y le dio, por decir así, una vueltita para que no sea tan chocante, tan antibíblico. Y digamos así, Casiano inventó lo que se llama el semipelagianismo. Semi es más o menos evidente. Pelagio decía que la caída no hizo nada. Agustín dice que nos arruinó del todo. Bueno, el semipelagianismo dice que nos arruinó, pero no tanto, digamos, un poquito nomás. Casiano reconoció que la caída tuvo efectos sobre toda la raza humana, corrompiéndola. Sin embargo, Dios, escuchen esto, porque es lo que al final enseñan los arminianos. Dios, por medio de su gracia general, restituyó en cada ser humano, todos, la capacidad de creer, al menos de creer. O sea, el pecado sí nos afectó a todos, pero Dios, que extiende gracia común, que es un Dios de gracia, ha restituido en todos los seres humanos la capacidad de creer. En un sentido, la Iglesia Católica que cree esto es muy consistente con lo que cree, siempre ha sido. Por eso, y ustedes sabrán muy bien la historia del país acá, de Paraguay, por eso las misiones, los misioneros católicos que trataron de evangelizar en todas partes, a los guaraníes, por ejemplo, lo que más se preocuparon ellos es de enseñar. La Iglesia Católica a lo largo de toda la historia ha fundado colegios por todos lados, escuelas. ¿Por qué hacen eso? Porque no creen que el corazón del hombre esté tan, pero tan corrompido, sino que todavía queda una chispita, por decirlo de una manera. Todavía hay en el corazón de cada ser humano una brasita ahí todavía encendida, no está muerto del todo. Y la educación es como el abanico que hace que eso, digamos, esa capacidad que todavía tiene cada uno en germen, muy chiquitita pero en germen, que eso brote y haga que cada persona sea una buena persona a los ojos de Dios y al final se salve. Por eso ponen tanto esfuerzo en educar, en enseñar, en instruir a las personas, abanicando esa chispita, digamos. La chispita de Casiano, podamos decir. Para seguir el tren de la broma. Decía Casiano, una frase muy famosa que pasó a la historia, dice Casiano: depende de mí estar dispuesto a creer. Y es la parte de la gracia de Dios asistirme. O sea, Dios es alguien que viene a asistirnos en nuestra necesidad. Pero es un colaborador Dios, pero depende de mí el estar dispuesto a creer, como si cada ser humano tuviera esa capacidad. ¿Sí? Y de ahí de nuevo, 1000 y pico de años después, estos remonstantes
discípulos de Arminio presentan esta discusión y básicamente detrás de esta discusión está este punto. Los arminianos creen que el ser humano tiene la capacidad de responder a Dios. Los calvinistas creen que necesitamos que Dios intervenga de pura gracia. Por eso necesitamos la elección de Dios, para que Dios nos dé la capacidad de creer. No la tenemos. Bueno, vamos a ver entonces, tratando de ver lo que la Biblia dice sobre qué es lo que ha pasado con la caída del hombre, qué es lo que ha hecho la caída en nuestro corazón, en nuestra vida, ¿sí? Ese es el, digamos, detrás de todo, más allá de los 5 puntos, hay un gran punto, hay un solo punto detrás de todo. El punto es si Dios solo, por pura gracia, salva a los pecadores, o Dios, la forma que Dios salva a los pecadores es con la ayuda de los pecadores. Y el gran punto entonces que podemos ahora considerar y debemos es hasta qué punto nosotros de verdad tenemos una capacidad de colaborar en nuestra salvación. Si es que la caída nos arruinó del todo o solo nos dejó un poco machucados y sí tenemos capacidad, aunque sea mínima, pero tenemos de responder a Dios. Veamos entonces todo lo que vamos a ver en un bosquejo, pensando siempre en la caída. En primer lugar, tenemos que ver que la caída trajo muerte espiritual a cada ser humano. Ustedes saben, no los voy a hacer buscar todos los textos, pero ustedes saben, allá en Génesis, capítulo 2, versos 16 y 17, dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, Adán desobedeció y comió, todos sabemos, pero no murió. Dios le dijo: ciertamente morirás. Y Adán no murió. ¿No murió? Sí murió. En un aspecto sí murió. No murió físicamente, y tendría que haber muerto físicamente también, ahí no está aclarado, pero Dios mató 2 animales. En lugar de matar a Adán y a Eva, mató 2 animales y con las pieles de esos animales los vistió a Adán y Eva. Pero en un sentido Adán sí murió, espiritualmente murió. Quedó separado de Dios. Y todos nacemos con esa muerte espiritual. Y eso es lo que dice Romanos 5:12. Este es un texto clave de este asunto. Romanos 5:12. Ahí dice, Romanos 5:12, digo esto mientras lo buscan. Romanos 5:12 contradice a Pelagio, en el sentido de que el efecto de Adán, de la muerte de Adán, fue ser un mal ejemplo para nosotros. De ninguna forma, fue mucho más que eso. Adán, como cabeza de la raza humana, no había otro ser humano cuando Adán pecó, salvo Eva, Adán y Eva, los 2 pecaron. Ellos son la cabeza federal, digamos así, de la raza humana. Nuestros representantes, a partir de ellos, todos los seres humanos descienden. Y podemos hasta imaginarnos, usando conceptos de la genética, es como que Adán y Eva introdujeron dentro de su ser un mal por haber pecado, y eso se extendió a toda la raza humana, se fue reproduciendo, como si fuera una enfermedad congénita o genética, un defecto. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecamos, todos pecamos en Adán, como un representante nuestro. Gracias, o sea, uno dice: pero es injusto, yo nunca pequé. ¿Qué sabe Dios si en vez de Adán hubiera sido yo ese primer hombre? A lo mejor yo no comía, yo no pecaba. Bueno, eso es teología ficción, digamos, ¿qué sabes vos? No importa no pasó eso. El punto es que la Biblia nos trae buenas noticias, porque así como en Adán todos pecamos, también en Cristo todos podemos ser resucitados. Por el pecado de uno, toda la humanidad se hace pecadora. Por la muerte de uno, muchos pueden ser salvos. Y eso es gracias a Dios que eso es posible, ¿verdad? Pero está claro acá entonces que la muerte pasó a todos los hombres. Todos los seres humanos
estamos muertos espiritualmente por causa de la caída. Y eso es lo que acabamos de leer en Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Está hablando a creyentes, convertidos. Y está diciendo Pablo que Dios nos tomó en esa muerte espiritual y nos dio vida. Lo que el ser humano necesita es que Dios le dé vida porque está muerto. En los cuales dice, estabas muertos en vuestros delitos y pecados. El pecado nos mata, nos ha matado. Y nacemos en pecado, nacemos muertos, espiritualmente muertos. Eso es lo que dice acá. Colosenses 2:13 es un pasaje paralelo. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Cristo, perdonándoos todos los pecados. Nacemos muertos, espiritualmente muertos. Por eso Jesús, cuando ese hombre le dijo, el Señor venía llamando personas, dice, sígueme. Y el hombre le dice, esperá, deja que entierre a mi padre y después te seguiré. No es que el padre se había muerto. Lo que está diciendo ese hombre es, déjame, yo ahora estoy con papá, cuando mi papá muera y ya esté libre de seguir su autoridad, te voy a seguir. Eso es lo que está diciendo el hombre. Y Jesús dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Se acuerdan? Diciendo, deja, por supuesto, un muerto no puede entrar un muerto si los dos están muertos. ¿Cómo va a ser? Pero está el Señor usando un juego de palabras, deja que los muertos espiritualmente entierren a sus muertos físicamente. Lo cierto es que los seres humanos somos, por decirlo así, cadáveres espirituales que caminan, digamos. Somos muertos espirituales. Y eso trae un montón de implicancias que la Biblia desarrolla. Por estar muerto, somos insensibles a las cosas espirituales. No nos interesan, no las podemos oír, no respondemos, no vemos, no sentimos, no escuchamos. No entendemos, no percibimos, no apreciamos las cosas espirituales. Estamos muertos. Y eso desde que nacimos. Salmo 51:5 dice David, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ya en el útero, digamos así, en el vientre de una mujer, ya se agarra uno esa enfermedad, ese cáncer que es el pecado. Lo agarramos ahí mismo, en pecado me concibió mi madre. Desde la matriz, dice el Salmo 58:3, se apartaron los impíos desde la matriz, antes de nacer ya. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. La Biblia es enfática en todo esto. Y nosotros lo podemos comprobar en nuestra vida. Acordate la primera vez que tu hijo te mintió. No fue cuando empezó a ir al jardín y alguien le enseñó a mentir, ¿verdad? No. Toda la cara llena de chocolate y vos diciéndole, ¿quién se comió la galletita? Y dice, no, yo no. Y vos decís, me estás... no, por decir, ¿no? Digo yo, pero uno se queda duro como papá, decir, wow. Tenemos con mi esposa 3 nietos. Y hace poco estaba con mi nietita más chiquitita y yo la miraba. La mamá le había dado una indicación, dijo, no tires la comida. Y la mamá se fue a la cocina, ella estaba comiendo y yo estaba mirando, con la computadora la miraba. Agarró un pedazo de comida, la mira a la madre que estaba lejos y dice, ¡ah! Y agarra y ¡pum!, la tira al piso. Y la mamá no se dio vuelta. Entonces agarra otra y dice, ¡ah! Y le tira al piso. A la tercera vino la madre y se la llevó. Y al ratito volvió hecho una seda. Mi nieta. ¿Pero quién le enseñó eso? ¿Qué es eso? Pero era notable. No es que se le caía, no es que estaba jugando. Es como diciendo, yo hago lo que quiero. A mí no me gusta que me diga lo que tengo que hacer. Tiene 14 meses, tiene la nenita. ¡Wow! Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Juan capítulo 3, Juan habla con Nicodemo, ahí versos 5 al 7. Respondió Jesús a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es decir, así como estamos nosotros naturalmente, como nacemos, eso es naturalmente, no podemos
entrar al reino de Dios, no podemos conocer a Dios. No podemos. Por eso dice acá, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, primero entonces la caída en pecado del hombre trajo muerte espiritual a cada ser humano. En segundo lugar, los efectos de la caída implican una inclinación a hacer lo malo que tenemos todos. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y entonces manda el diluvio. Termina el diluvio y Génesis 8:21 dice Dios, percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, está Noé haciendo un sacrificio. No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. El intento de nuestro corazón es la maldad. Estamos inclinados a hacer lo malo constantemente. Y así es el testimonio de la Biblia. Todos los héroes nuestros de la Biblia, todos son pecadores. Y los vemos, salvo creo yo de Nehemías y de Daniel, no se menciona ningún pecado del profeta Daniel y de Nehemías, pero los tenían. De todas las demás personas de la Biblia que uno dice, wow, todos los vemos o mintiendo, engañando, enojándose con ira, haciendo injusticias, pecando sexualmente, todos. Eso es lo que la Biblia nos enseña, no existen, no hay ni una sola persona es santa, no hay tal cosa. Todos inclinados al mal. La Biblia habla de Salomón, por ejemplo. El rey Salomón, hijo de David, declara en la Biblia que tenía corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, dice Dios, ni después de ti se levantará otro como tú. El hombre más sabio que jamás existió, Salomón. Dice la Biblia, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. El hombre más sabio de todos hizo lo malo ante los ojos de Jehová. De David se dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, ustedes saben. Y lo ves ahí, desgraciado, mandando matar a su vecino para que no se conozca que se había acostado él con la esposa de su vecino para hacer creer que la mujer había quedado embarazada de... Bueno, ustedes saben toda la historia. El hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, un desgraciado. Malvado. Salomón, que era el hombre más sabio, pero también fue un malvado a los ojos de Dios, escribe en Eclesiastés, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Eclesiastés 7:29. Y dice en 9:3 de Eclesiastés, Salomón, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Busquen Isaías capítulo 1, por favor. Isaías 1. Isaías capítulo 1. Está hablando el Señor por medio del profeta Isaías, denunciando el pecado de su pueblo, el pueblo de Israel. Y dice en Isaías capítulo 1, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Un poquito más adelante dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Es muy interesante que en la Biblia
se habla del pecado, yo decía recién, como una enfermedad genética, pero usa mucho la Biblia esa analogía del pecado con una enfermedad, y a veces con la lepra, como una enfermedad maligna. Acá es lo que está describiendo este cuadro: Dios, gente malvada, generación de malignos, hijos de depravados. Y entonces habla como de una enfermedad. Toda cabeza está enferma, toda cabeza, y todo corazón doliente. Y entonces, para imaginarnos una enfermedad, dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, de punta a punta, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Una descripción metafórica, pero gráfica de lo que es el ser humano. Estamos arruinados por el pecado. Hay una inclinación a la maldad. Por supuesto, esto no es nada popular de decir. Al ser humano no nos gusta, no le gusta al ser humano que le digan esto así. Imagínense ustedes. Causa como una reacción, un rechazo. Isaías mismo en el capítulo 64, verso 6, dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Impresionante este texto. Lo que está diciendo Isaías es que nosotros, como somos pecadores, todas las cosas buenas que hacemos nosotros están teñidas, contaminadas, manchadas con nuestro pecado. Y aún las cosas más buenas que podamos hacer a los ojos de Dios son como trapos de inmundicia. Es como algo asqueroso a los ojos de Dios. Jeremías 17, solo estoy haciendo a propósito, podríamos elegir un texto y ya quedarnos ahí, pero es como un efecto de este acumulativo, decir, bueno, no es que en un texto escondido de la Biblia se encuentra esto, sino que está por todas partes. De punta a punta la Biblia, esto es algo que el que no lo quiere ver es porque realmente está endurecido, pero está en la Biblia, este asunto de cuánto el pecado nos ha afectado. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, dice Jeremías. ¿Quién lo conocerá? Y un poquito más adelante, Dios denuncia, y todo el tiempo en Jeremías Dios denuncia, más o menos con la misma frase: he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Todo el tiempo dice, ustedes andan detrás de la imaginación de su malvado corazón, malvado corazón, malvado corazón. Por eso en Jeremías también se presenta la preciosa promesa del nuevo pacto, que Dios nos va a dar un corazón nuevo para que podamos seguirle, porque no lo queremos seguir con nuestro corazón de piedra. Habla de un corazón de piedra, duro, malvado, dice acá. Muchas veces dice lo mismo. Jesús, Mateo 7, 21 al 23. Estamos hablando de que el efecto de la caída ha puesto en nosotros una inclinación a hacer lo malo, perverso, depravado. Somos malignos por naturaleza. Vamos a ir agregando otras verdades para que esto no se malentienda, pero ahora enfatizamos esto como debe ser. Marcos 7, 21 al 23 dice Jesús, cuando discutía con los fariseos de por qué sus discípulos no se lavaban las manos para comer. Y Jesús dice, no, el problema no es tanto las manos, lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca, ese es el problema nuestro. Y no entendieron, entonces dice, ¿pero qué es eso de lo que sale de la boca? Entonces Jesús dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Por supuesto, no está diciendo Jesús que todos los hombres cometen adulterio, todos los hombres fornican, todos los hombres engañan. No está diciendo eso. Pero está diciendo que del corazón de cada ser humano salen maldades. En algunos unas, en algunas otras. Pero todo el corazón nuestro, todos estamos inclinados a hacer lo malo. Juan 3:19, Jesús. Solo anoten, busquen si pueden, pero así le damos ritmo, se está grabando de todas maneras. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres en general amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque sus obras eran malas. Los hombres.
Nadie se quiere acercar a la luz cuando está todo manchado para que no se note, para que se vea y quede en evidencia. Entonces no se quisieron acercar a la luz. Romanos capítulo 8, versos 7 al 8 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En nuestra naturaleza humana, normal, natural, como nacemos, somos enemigos de Dios, somos rebeldes a Dios. Eso es lo que significa enemistad contra Dios. No los queremos, no nos gusta. Y entonces los efectos de la caída implican una inclinación hacia el mal, pero aún más, la Biblia es más específica. Los efectos de la caída, en tercer lugar, implican una ceguera a las cosas espirituales. El hombre natural como nace no puede ver, no las puede percibir las cosas espirituales. 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente. No tenemos esa capacidad. En Efesios 4, Pablo dice, esto pues, verso 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, a los creyentes, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Otra vez, no quiere decir que todos los hombres llevamos al extremo la capacidad que tenemos de hacer el mal. Estaríamos todos presos. O sería imposible vivir en este mundo, ¿verdad? Pero todos tenemos una inclinación al mal. Y todos tenemos una insensibilidad a las cosas espirituales en la manera en que nacemos. Efesios 5:8 dice Pablo, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz, en el Señor. En algún momento nosotros éramos tinieblas, igual que todos. Tito 1:15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Afectados completamente. Los efectos de la caída también no solo nos inclinan al mal, no solo nos hacen ciegos a las cosas espirituales, también implican una incapacidad para cambiar. Ni vos ni yo tenemos fuerza para poder cambiar nada de nosotros sin la ayuda de Dios. Cambiar en los cambios que Dios demanda de nosotros. Job 14:4 se pregunta a sí mismo, ¿quién hará limpio a lo inmundo? La respuesta es obvia, nadie. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Jeremías 13:23 dice, ¿mudará el etíope su piel? Los etíopes eran negros. ¿Puede un negro dejar de ser negro? Bueno, Michael Jackson trató, pero no le quedó muy bien. ¿Y el leopardo puede perder sus manchas? No. Noten que está hablando de la naturaleza. Un etíope por naturaleza es negro, un leopardo por naturaleza tiene manchas. ¿Puede alguien que nació como un leopardo en algún momento de su vida convertirse, no sé, en una jirafa? No, no se puede. Así también, dice Jeremías, ¿podéis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? La respuesta es no. Es nuestra naturaleza. Así somos. Y Jesús habló mucho de eso, de los árboles, ¿se acuerdan ustedes? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol malo dar frutos buenos, etc. Y Jesús concluye con eso diciendo ustedes, no pueden, jamás pueden hacer el bien si son malos. Mateo 12:33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Y agrega Jesús, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos?
porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y uno dice, bueno, lee esto y dice, bueno, se estaba hablando a gente que era muy mala, pero a lo mejor si me hubiera conocido a mí no hubiera dicho eso del Señor. Por favor, seguí leyendo la Biblia y verás que a veces en un tono, no en discusión, Mateo 7, por ejemplo, cuando está hablando, si un hijo le pide a un padre que le dé un pan, ¿le va a dar el padre una piedra? O si le pide un pescado, ¿le va a dar una serpiente el padre? No está discutiendo con nadie el Señor, está enseñando el Sermón del Monte. Y entonces concluye el Señor, pues si vosotros siendo malos sabéis hacer lo bueno, si vosotros siendo malos sabéis hacer lo bueno, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará lo que pidáis? Las cosas buenas que ustedes necesitan. Pero tremenda definición, si vosotros siendo malos sabéis hacer lo bueno. No está hablándole a los hipócritas fariseos, está hablándole a sus discípulos. Somos malos nosotros, las personas. Yo paro un poquito y les pido que oren mientras hablamos de esto. Miren, yo este sermón lo preparé hace 20 años atrás, preparé esto. Y debe ser la 15ª vez que lo estoy enseñando. Y cada vez que he enseñado esto, de alguna u otra manera me he enterado que alguien se ha convertido, explicando estas cosas. Y es mi gran deseo que alguien de ustedes que está acá se dé cuenta, por la palabra de Dios, acumulando toda esta evidencia, que está frito si el Señor no te salva. Porque nosotros no nos sentimos malos. Porque hay gente mucho más mala que nosotros. Entonces eso nos tranquiliza. Pero Dios sabe que vos sos tan malo como para merecer el infierno desde el día que naciste. Y yo también. Es una ilusión vana que todos tenemos, pensar que yo no soy tan malo. Claro que sos igual. Claro que sí. Por eso necesitamos un Salvador. Los efectos de la caída implican no solo maldad, no solo ceguera, no solo incapacidad para cambiar, sino implican también una esclavitud a ese pecado y a Satanás. El pecado nos esclaviza, produce en nosotros, cada uno de nosotros tiene sus pecados preferidos y produce eso que es como el mecanismo de una adicción. ¿Cuántas veces vos te propusiste no pecar y volviste a pecar en lo mismo y lo mismo y lo mismo? Yo era ateo, yo pensé que todo un invento. Mis padres ateos, mi abuelo era ateo, mis tíos son ateos. En mi casa vivíamos burlándonos del chico yo, de todas estas cosas. El engaño, el opio de los pueblos, todas esas cosas que se dicen. La religión es para sacarle plata a la gente, es para la gente débil, para la gente que no piensa, que no tiene educación. El hombre inventó a Dios para explicar lo inexplicable. Y entonces adoró al sol, adoró a esto, adoró al otro. Todas cosas débiles, pero ahora que el hombre es civilizado, inteligente, no necesita a Dios. Todas esas cosas yo decía. Hasta que entré en mi adolescencia. Y una de las cosas que más me convencía a mí del pecado era mi falta de amor por mi papá. Yo me proponía amar a mi papá y me costaba horrores. Y yo no entendía por qué. Y yo decía, bueno, esta vez voy a ir a trabajar con mi papá y lo voy a atender, lo voy a obedecer, lo voy a servir, porque yo sé que un día me voy a arrepentir por vivir peleándome con mi papá. Decía, hoy no lo voy a hacer. Y al rato ahí estábamos peleando los dos. ¿Y por qué? Si yo no quiero hacer esto. Y así te pasa a vos. Y a cada uno de nosotros nos pasa. De pronto vas a una ruleta, a un casino y no te importa. A mí me pasa eso, a mí no me interesa. A mí me pueden rodear de botella de vino, de alcohol, no me interesa. Nunca me interesó. Pero hay otras cosas que sí. Tengo que correr porque yo sé que no soy tan fuerte y vos tampoco. El pecado, todos sabemos, tiene esa capacidad y ya lo hemos experimentado. Si me decís que no, no te creo. Todos sabemos que el pecado tiene esa capacidad de controlarnos, de esclavizarnos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dijo el Señor Jesús, Juan 8:44, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, está hablando de Satanás, ¿no?
y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Bueno, antes de eso el Señor decía a los mismos judíos que si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. Y ellos dicen, libres, ya somos libres. Nosotros somos hijos de Abraham, somos libres. Por eso Jesús dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Y el Señor dice, no, cualquiera que hace pecado, esclavo es de su pecado. Por eso ustedes necesitan que el Hijo los libere, los liberte. Y eso es lo que dice acá también Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y acá empieza a hablar no solo de muerte, sino de esclavitud, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Da la idea de que estábamos controlados, como llevando una corriente, llevados por una corriente, y no podíamos hacer lo que quisiéramos. Juan 8:34, ya lo mencioné, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Romanos 6:20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta esclavitud es universal. Romanos capítulo 3, ustedes conocen, si no, búsquenlo por favor, Romanos 3:10. Dice Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de sus ojos, temor de Dios delante de sus ojos. Noten el énfasis, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es algo universal este cuadro, no hay nadie. Lo mismo decíamos en Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, Isaías se incluye a sí mismo. Bueno, a todo esto que estoy diciendo se han presentado objeciones. Primera objeción, la depravación no es tan extrema, no puede ser tan extrema. Yo no tengo ganas de matar a alguien, no sé lo que es eso. Yo nunca llegué al extremo de hacer tantas maldades como se describen acá. Bueno, la frase depravación total, ese total, no quiere decir que todos nosotros hemos hecho todo el mal que podemos hacer. En potencia sí, somos capaces de hacer mucho mal. Total se refiere a que nos afecta a todos los seres humanos, todos, absolutamente todos. Y total también porque afecta a cada aspecto de nuestro ser, como decía en Isaías, desde la punta del pie, desde la planta del pie hasta la punta de la cabeza, todo está afectado por el pecado. A eso se refiere total. La palabra depravado, no sé, acá en Paraguay, en Argentina, nos hace pensar en cosas muy, muy feas. Depravado. Un depravado, generalmente pensamos en alguien que es un depravado sexual, digamos, ¿no? Que hace cosas, abusa de personas, etc. La palabra depravado literalmente significa privado de, que no tenés una capacidad, depravado, privado de algo, ¿sí? Y eso es lo que la Biblia enseña, que el pecado nos ha privado de alguna capacidad. Y aparentemente esa depravación es total en el sentido, como lo dice allá en Isaías, que todo nuestro ser está afectado. El diccionario dice depravado, un diccionario cualquiera,
Dice, marcado por corrupción o maldad, pervertido, torcido. Tiene que ver con algo interno, que solo Dios lo ve. Nuestro corazón es depravado a los ojos de Dios. Dice un teólogo, es importante que entiendas que esta es una enfermedad interna. Tú no puedes detectarla desde afuera. La mayoría de la gente no parece depravada. No te das cuenta, no lo parecen. La mayoría de nosotros hace una obra maestra para cubrir esa depravación. Pero nadie duda que debajo, bien adentro, está esta enfermedad que nos come sin parar y pudre nuestros pensamientos y nuestras palabras en el área del intelecto, nuestras relaciones en el área de las emociones y nuestras acciones en el área de la voluntad. Todo está afectado, el intelecto, las emociones, la voluntad, por esta inclinación hacia el mal. Es algo interno, dice Jesús a los fariseos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros, blanqueados por fuera a la verdad. Que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también, dice Jesús, vosotros por fuera os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Mateo 23, 27, 28. Miren, yo no quiero ser explícito demasiado, pero todos leemos y todos sabemos las cosas que están pasando. Hoy que cada ser humano tiene acceso a un clic, de ver todo tipo de imágenes, las estadísticas dicen cada vez van creciendo más, tanto de hombres como de mujeres. Según yo leo, la mayoría de los jóvenes de hoy, 93% de los jóvenes de hoy ya han visto pornografía. Solo para mostrar un ejemplo, ¿no? Y no necesitamos la ayuda de nada. Los malos pensamientos tenemos todos. Todas las personas tenemos pensamientos muy malos, a los ojos de Dios. De pronto, como todos los tenemos, ese es el problema, como todos los tenemos, ya no nos parece tan malo. Porque el ser humano define lo que está bien, lo que es normal, de acuerdo a una estadística. Dicen, bueno, todo el mundo, en las escuelas dicen, todo el mundo se masturba. Bueno, la masturbación es normal. No, no es normal. Jesús no lo hacía. Eso no es normal. Lo que es normal a los ojos de Dios es lo que Dios estableció para el ser humano antes que el hombre cayera en pecado, Adán y Eva antes de la caída, y por supuesto lo que hizo Jesús, que es el Hijo del Hombre. Él vino a mostrarnos lo que es normal. Que todos hagamos algo no lo convierte en algo normal y natural. El problema es que todos los seres humanos somos depravados. Entonces llegamos a naturalizar cosas porque todos las hacen, pero no están bien. A los ojos de Dios no están bien. Y ya no nos sentimos tan mal, porque todo el mundo lo hace. Todo el mundo tiene estos pensamientos. Todo el mundo en algún momento de su vida ha hablado mal de alguien a sus espaldas. Bueno, todo el mundo miente. Así se justifica. Todos los comerciantes, dicen en Argentina, si no mentís no podés ser comerciante. Imposible. Todos los vendedores mienten. Acá dirán lo mismo, ¿verdad? Entonces se naturaliza algo, pero no, está mal, es pecado. Tenemos Dios, a los ojos de Dios es pecado. Alguien dijo, si la depravación fuera azul, nosotros estaríamos todos llenos de azul. Nos cortamos en cualquier lado y la sangre es azul. Cortamos dentro de nuestras mentes y hallamos pensamientos azules. Cortamos en nuestra visión y hay imágenes azules llenas de codicia y lascivia. Cortamos dentro de nuestro corazón y hay emociones azules de odio, de venganza, de envidia, de culpa. Cortamos dentro de nuestra voluntad y hallamos decisiones y respuestas de un azul intenso. Lo trágico es que ninguno de nosotros se ve azul. Nosotros parecemos buenos, casi blancos. Parecemos limpios. Porque nadie ve lo que somos por dentro de nosotros, salvo Dios.
Ese es el cuadro bíblico. Ese es el cuadro bíblico. Dice otro teólogo llamado, a lo mejor ustedes conocen, Dwight Pentecost, alguien ya muerto que era profesor en el seminario de Dallas. Dice Dwight Pentecost, la doctrina de la depravación consiste no en la estimación del hombre por el hombre, no es lo que yo pienso de vos, lo que vos pensás de mí, sino más bien de la estimación del hombre por Dios. Nosotros somos la generación heredera de la enseñanza de la evolución, la cual ve al hombre en una espiral siempre ascendente, que sube alto y más alto desde la profundidad de la cual él ha brotado, hasta que finalmente alcanzará las estrellas. Tan extensamente aceptado es este concepto que hemos llegado de algún modo a sentir que hay tantas bondades en lo peor de nosotros, que el hombre no es tan malo después de todo. Cuando medimos al hombre por el hombre, podemos hallar siempre a alguien que es más bajo de lo que nosotros somos sobre la escala de la ética o la moral. Y la comparación nos da un sentimiento de autosatisfacción, pero las Escrituras no miden al hombre por el hombre, ellas miden al hombre por Dios que lo ha creado. La criatura es medida por el Creador y es hallada deficiente. Y esta maldad, según la Biblia, nos impide agradar a Dios, nos impide buscar a Dios, no tenemos la capacidad de hacer el bien que Dios demanda para ser salvos. Sí podemos hacer cosas buenas, vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos. Podemos ayudar a un pobre, podemos dar, no sé, hacer actos de arrojo, de valor, de coraje, podemos morir por nuestra patria y etcétera, etcétera, cosas muy lindas, devolver un maletín de dinero que encontramos en un taxi, vamos y lo devolvemos, todo bárbaro. No estamos diciendo que no. Criar a nuestros hijos, ser cariñoso con nuestro perro, lo que sea, compasivo con un pajarito, lo que sea. Pero somos malos. A los ojos de Dios, aún así, aunque podemos hacer cosas muy lindas, que bueno, ¿no? Pero aún así hacemos cosas muy malas y estamos separados de Dios. Bueno, esa era la segunda objeción. Dicen, bueno, la primera objeción era que no somos totalmente depravados. Bueno, ya explicamos. A los ojos de Dios sí, en el sentido no que hacemos todo el mal posible, pero que todo está contaminado. Segunda objeción, tenemos cierta capacidad de hacer el bien. Claro que sí. Por supuesto, nadie niega eso. Lucas 11:13, vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Está bien. Pero aún ese bien que hacemos no agrada a Dios. Para Dios es como trapo de inmundicia. En tercera objeción, y esta es la que presentamos ahí de los arminianos, es injusto que Dios le pida a alguien hacer algo que no puede. Si no puedo hacer el bien, ¿por qué Dios me pide que lo haga si sabe Dios que no lo puedo hacer? ¿Cómo respondemos a eso? Bueno, yo respondo con un ejemplo que a mí me gusta. Un hombre va manejando en la ruta, en la autopista va de un lado al otro y por supuesto otros llaman a la policía. Aparece la policía, lo para, se pasa el hombre varias luces en rojo, lo para la policía, le pide el carnet de conducir y el hombre está borracho, completamente borracho. Y el policía le dice, pero perdóneme, usted se pasó 3 semáforos en rojo, usted viene pasándose de carril. ¿Y qué quiere? Le dice el hombre, ¿estoy borracho? Yo no puedo, estoy casi que me estoy durmiendo, yo no puedo, no me doy cuenta, cuando veo la luz ya la pasé. Yo no me puedo exigir a mí que haga toda la ley si estoy borracho. ¿No ve que estoy borracho? Lo llevan preso. ¿Me estás tomando el pelo? No importa que vos estés borracho. Estás transgrediendo la ley. Es tu problema si estás borracho. Bueno, la ley de Dios, por supuesto, nos condena a todos los seres humanos. Pero Dios no va a dejar, porque nosotros no la podemos cumplir, no va a cambiar la ley. Porque la ley de Dios está basada en el carácter de Dios. Y claro que Dios exige que los seres humanos hagan lo que no pueden hacer, y por eso estamos todos condenados. Por eso necesitamos un Salvador. Por supuesto. Decimos en Argentina, chocolate por la noticia. Obvio. Por eso vino Jesucristo a salvarnos, porque no podemos hacer lo que Dios exige. Y entre todas las cosas que Dios exige que el hombre crea, pero el hombre no puede creer, porque el pecado lo ha afectado
El hombre está enemistado contra Dios, no quiere creer, no puede y no quiere creer. No quiere buscar a Dios. No hay un atractivo hacia las cosas de Dios. Naturalmente tenemos indiferencia. Hay una diferencia entre habilidad natural y habilidad moral. Nosotros conservamos nuestra habilidad natural. Naturalmente seguimos haciendo las cosas para las cuales Dios nos creó. El pájaro puede volar, yo no puedo volar, vos tampoco. El hombre puede nadar, pero no puede vivir adentro del agua el hombre. Podemos nadar, pero ya, después salimos, no podemos vivir ahí adentro, nos morimos. El hombre sigue pudiendo elegir. Es natural, Dios nos ha dado esa capacidad que el hombre pueda elegir. Yo elijo lo que quiero. No he perdido esa capacidad natural. Tenemos la libertad de elegir lo que querramos, vos y yo, todos nosotros. Eso es natural. Pero tenemos un problema moral por el pecado, y es que no vamos a querer jamás elegir a Dios ni al Evangelio. Yo puedo elegir lo que quiera, pero por causa del pecado que yo tengo, yo no voy a elegir a Dios. Lo dice la Biblia. Acabamos de demostrarlo. Al final no somos libres como pensamos. Yo siento, porque tengo esa capacidad todavía de elegir, yo siento que soy libre de elegir lo que quiera. No tanto, porque el pecado que está dentro de mí me esclaviza. Así lo dice la Biblia, éramos esclavos del pecado, siguiendo la corriente de este mundo, haciendo la voluntad, no mía, sino de la carne y de los pensamientos afectados por el pecado. Es como si Pablo como que disocia, haciendo la voluntad de la carne, como si mi carne, afectada por el pecado, me está de alguna manera controlando. Y entre todas las cosas que yo tengo para elegir, yo no elegiría a Dios. Elijo todo lo que sea menos Dios. En otras palabras, esa inhabilidad moral ha afectado mis deseos. Yo sigo eligiendo lo que quiero, pero no quiero lo que Dios quiere. Porque mis deseos han sido transformados. Necesito que alguien cambie mi corazón para empezar a desear a Dios. Yo no lo deseo naturalmente. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Termina toda esta lista de Pablo en Romanos capítulo 3. No hay deseos de las cosas de Dios, ni en vos ni en mí naturalmente. Entonces elijo todo menos a Dios. Y eso es lo que se llama muerte espiritual. Estábamos muertos a las cosas de Dios, insensibles, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Entenebrecido nuestro entendimiento, insensibles, como si tuviéramos un callo que no nos permite responder a Dios. Así somos. Por eso Dios... Vamos, para terminar con esto, 2 Corintios, por favor. 2 Corintios, capítulo 4. Versículo 3. Pero si nuestro evangelio está encubierto, aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ciegos, muertos, ciegos. Un muerto, por supuesto, necesita que le resuciten, que lo vuelvan a la vida. Pero el muerto no puede ayudar a los que lo están resucitando. Si está muerto, no puede ayudar de ninguna forma. Aquí se dice, otro ejemplo, que estamos ciegos a las cosas de Dios, en el sentido que no respondemos. Dice, lo atribuye no al pecado, sino a Satanás, al Dios de este siglo. Pero noten el verso 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, está hablando de Génesis 1, sea la luz y fue la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones
para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En ese estado, muertos espirituales, ciegos espirituales, necesitamos que Dios, de una manera sobrenatural, viniera a traer luz, a traer vida donde no había. Necesitamos la intervención sobrenatural de Dios para ser salvos. Ese es el cuadro bíblico. Yo no lo veo en mi Biblia, no lo veo, y no estoy escondiendo textos. De ninguna manera estoy escondiendo textos. No lo voy a hacer en ningún momento. Yo no veo en la Biblia que conservemos algo de capacidad para colaborar en nuestra salvación con Dios. Aparentemente no, según los textos que hemos visto, no. Nos gustaría pensar por lógica, esta lógica de cómo Dios me pide algo si yo no lo puedo hacer, pero justamente toda esta incapacidad nuestra apunta a nuestra necesidad de Dios y resalta, realza la necesidad de la gracia de Dios. Por eso es tan hermoso pensar en las doctrinas de la gracia. Yo necesito que Dios de su lado haga todo. Yo no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No tengo la capacidad. Ningún ser humano la tiene y por eso hablamos de la gracia de Dios y no de la libertad del hombre. La libertad del hombre está afectada por su pecado y no hay forma de responder. Imagino que puede haber alguna pregunta, me gustaría saberla, pero anótenla por favor en este tema y mañana trataremos de responder. De cada tema, en ese momento, si algo le surge, dice, bueno, pero ¿cómo? Entonces no puede ser. Lo que sea que le pase así, que parezca una objeción seria, anótelo y mañana tratamos de responderlo. Yo siento que en mi mente esto es suficiente para convencerme que necesito a Cristo. Y volviendo a la posibilidad que acá entre nosotros haya alguien que hasta el día de hoy tenía la ilusión que le estaba poniendo fuerza y Dios lo estaba viendo todo su esfuerzo y entonces por eso le iba a salvar. Espero que Dios le haya llevado al punto de que usted reconozca que necesita un Salvador ya, urgente. Que nada de lo que usted haga puede ayudar a que Dios le salve. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Por eso necesitamos un Salvador. El mejor ejemplo que yo siempre doy es el de un guardavidas. Usted se está ahogando en el océano, imagínese, y llega nadando el guardavidas, llega. Y usted está desesperado pues se ahoga. Y el guardavidas le dice, hey, momento, escúchame un momento acá. Te voy a explicar cómo nadar. Mirá, no te ahogues, mirá, es fácil, tenés que poner una mano delante, la otra atrás, mientras girás la cabeza, tomás aire y después lo soplás adentro y movés los pies mientras tanto. ¿Estás loco? Vos no necesitas a alguien que te auxilie ayudándote o explicándote lo que vos no sabés. No necesitas eso. Vos necesitas que te agarren y te salven. Miren, yo soy guardavidas. Cuando era jovencito estudié eso y trabajé de eso. Antes de convertirme estudié y después se ha convertido. Teníamos una materia, una de las materias se llama tomas y zafaduras. El profesor, el examen final era tirarte dentro de una pileta y el profesor trataba de ahogarte. Y nos teníamos que sacar de encima, era un hombre grandote, nos teníamos que sacar de encima el profesor y mostrarle que nos sabíamos zafar del hombre. ¿Por qué es eso? Porque cuando uno va a salvar a una persona que se está ahogando, por lo general no se dejan salvar. Asombroso. No, algunos porque están desesperados y otros por orgullo, porque la novia está ahí, la novia y toda la familia, y ya hay 300 personas en la playa mirando todo lo que está pasando. Y el hombre sabe y dice, ¿cómo voy a salir yo? Y toda esta gente pensando que yo no sé nadar, y no sabés nadar. Entonces vos estás ahí tratando de salvarlo y el hombre se te sube encima, te agarra del cuello, te ahogás, nos ahogamos los dos. ¿Saben? También nos enseñan en la materia ética, ojo, porque antiguamente el guardavidas llegaba a donde estaba el hombre ahogándose y le daba una piña para dejarlo así medio tranquilo, entonces sí lo podía salvar. Eso está prohibido, está prohibido. Entonces te explican, y así todo lo tenés que dar en el examen. Vos tenés que llegar nadando, la persona si la ves muy nerviosa, se llama acercamiento. Te tenés que acercar 1 metro y medio, no demasiado más porque en el mar en cuanto se hunde lo perdiste, pues se lo lleva la corriente.
Entonces te quedás ahí y lo dejás que trague más agua. Eso es lo que hay que hacer. Porque en ese estado de nervios no lo podés salvar, porque te puede ahogar a vos. Aunque sepas tomas y zafaduras, lo que seas, te enseño cómo apretar en ciertos lugares para que le duele y te suelte, pero en ese momento capaz que te ahoga. Entonces lo dejás que se ahogue un poco más, que se ahogue un poco más. Y recién, cuando el hombre llega un momento antes de ahogarse, definitivamente es como que la persona dice, bueno, ya oró, no sé qué dijo, no sé qué hizo, pero como que se entrega, y ahí lo agarrás, ¿viste? Ahí lo tenés que agarrar. Bueno, yo lamento por los arminianos, y no me quiero burlar, pero lamento por las personas que creen que pueden aportar algo a la salvación. Y ahora no estoy hablando de arminianos hipotéticos, sino los que puedan estar acá, que creen que tienen algo que aportar para que Dios te salve. No podés. Mientras creas que tenés algo que te puede salvar, Dios no te va a salvar. Te va a dejar que te sigas ahogando y quizás nunca te salve, porque a lo mejor vos en tu orgullo caprichoso, hasta el día que te mueras piensas que vos no sos tan malo. No es mentira eso. Por favor, rendite ya. Necesitas un Salvador. Estás perdido. Por más que haya gente más mala que vos no sos bueno. Yo no soy bueno. El que tiene el Hijo tiene la vida, dice el Señor. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Sin Cristo, si te morís sin Cristo, te lleva la corriente, digamos así. Estás perdido para siempre. Esa es la situación. Es una ilusión. El orgullo nuestro, el orgullito que se resiste a morir, cree que puede aportar algo para que Dios me salve. No podés aportar nada. No podés. Por favor, reconoce lo que la Biblia dice y entregate al Señor y reconoce, Señor, gracias. Gracias por morir en la cruz. Te necesito, Señor, sálvame, por favor. Yo no lo merezco, sálvame. No trates de enmendarte, reformarte, no vas a poder. Tampoco es así la salvación. Después que te saque el Señor, a tomar clases de natación. Pero deja ahora que te salve. Vos necesitas un Salvador. Después Él va a ser tu maestro, tu ejemplo, tu mentor, y podrás aprender a caminar con Él y a ser obediente y todas las cosas. Ahora la salvación empieza con una persona que se rinde. Y eso se llama arrepentimiento. Cuando le decís a Dios, Señor, soy un pecador, merezco el infierno, me rindo, Señor, es verdad. Te pido, por favor, pero se lo decís con el corazón quebrantado, ¿no? Señor, perdón, Señor, perdón. Te necesito, Señor. Sálvame, por favor, Señor. Por favor. Y después enséñame a obedecerte, porque yo no puedo, solo no puedo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Por favor, úsala, Señor, en nuestros corazones. Algunos necesitamos entender estas verdades para adorarte de verdad, de corazón, para apreciar tu gracia inmerecida, pero otros la necesitan no como una información más completa, sino como un salvavidas, Señor. Algunos de los que están acá necesitan escuchar esto para por fin rendirse ante tus pies y pedir que tú les salves, Dios, por favor. Necesitan sentirse perdidos, que el Espíritu Santo les convenza de pecado, de juicio, que puedan reconocer que en su interior, algo que nadie ve, que solo tú ves, todo está mal. Todo está mal, Señor, tú lo sabes. Y nosotros en el fondo de nuestro corazón lo sabemos también. Y el Espíritu nos muestra, y tu palabra, como un espejo, nos hace saber que todo está feo, Señor. Necesitamos el perdón, la limpieza que ofrece Cristo por lo que hizo en la cruz para salvarnos. Por favor, Señor, obra en cualquiera que esté luchando contra ti, en su mente, con argumentos, para que sea salvo por gracia. Por favor, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.